Continuando con el desarrollo del curso, ahora vamos a trabajar con las variables. Cuando hablamos de variables, pues vamos a aprender ahora qué variables el lenguaje PHP ya tiene predefinidos. Vamos a ver también variables que tienen un ámbito global, vamos a ver variables estáticas y también vamos a ver cómo se manejan las variables a través de llaves. Bueno, para poder empezar, vamos a crear una carpeta. El nombre que va a tener esta carpeta es 3.variables, es el orden que estamos siguiendo. Una vez que hemos creado la carpeta, vamos a actualizar aquí en esta parte y automáticamente va a aparecer la carpeta que hemos creado. Vamos a ingresar a la carpeta, todavía no hay nada, y vamos a crear nuestro primer archivo, va a llamarse 1, y el nombre que va a tener es predefinidas. .php. En este primer archivo lo que voy a hacer básicamente es tratar de explicar qué variables ya están predeterminadas en el lenguaje. Obviamente no voy a enumerar todas porque son bastantes, pero al menos quiero mostrarte para que poco a poco vayas teniendo un conocimiento más completo del lenguaje. Hay una variable de tipo array que se llama get. Esta variable se usa mucho para poder yo enviar información entre páginas usando la URL. Por ejemplo, a modo de demostración, por ejemplo, yo puedo abrir el buscador de Google y aquí yo puedo escribir, por ejemplo, Wikipedia. Y cuando yo le doy un enter para que me haga la búsqueda, como puedes apreciar, aquí en la URL está cierta información. Cuando tú veas que cierta información aparece en la URL, eso significa que se está haciendo el uso de este tipo de variable, que es de tipo get. Get se usa para poder hacer el envío de información, pero usando la URL. Luego hay otra variable predefinida en PHP que se llama $post. $post es muy usado. Por ejemplo, vamos a hacer a modo de ejemplo nada más. Por ejemplo, imagínate que tengo una cuenta de Facebook y yo quiero crear una cuenta de Facebook. Voy completando los datos. Aquí puedo poner Juan, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, Flores. Puedo ir completando el dato y cuando yo le doy clic, por ejemplo, en abrir cuenta, después que ya he completado toda la información, lo que hace, por ejemplo, en el caso de Facebook, lo que hace es automáticamente me va a crear mi cuenta. Pero la información que yo escribí en ningún momento se visualiza por la URL, como lo habíamos visto cuando hacíamos una búsqueda en Google. Entonces, cuando se trabaja con este tipo de variables especiales de tipo post, la información siempre va a estar oculta, pero se utiliza para poder hacer el envío desde un formulario que está en una página para enviar hacia otro archivo. Básicamente para eso sirve. Luego tenemos, por ejemplo, también otra que es muy común, ustedes lo van a ver y también lo vamos a ver en el curso. Esta variable, $-files. $-files se utiliza muchísimo para poder subir imágenes al servidor. Ustedes de repente tienen una aplicación, quieren que suba imágenes, ya sea de JPG, PNG, GIF, quieren subir archivos de video, de archivos Excel. Entonces para eso ustedes tienen que usar este tipo de variable. Entonces, por ejemplo, esas variables que estoy mencionando, yo no puedo crear, o tú tampoco no puedes crear una variable con ese mismo nombre. ¿Por qué? Porque ya el lenguaje lo tiene predefinido de esa manera. En algún momento también vamos a ver otra variable que es session. Session también es otra variable que ayuda muchísimo sobre todo para crear carrito de compras, ¿no? Por ejemplo, yo quiero crear una tienda online para poder vender productos, promocionar productos, etcétera. Entonces, sí o sí tienes que hacer el uso de esta variable. Esta variable también es de tipo array. Entonces, básicamente lo que hace la sesión es ayudarnos a almacenar la información para poder, mientras yo vaya navegando entre páginas, pues la información se va manteniendo. Luego, también hay otra variable que es la cookie.
¿Estamos? Vamos acá. Vamos a poner $-cookie. La cookie, a diferencia de la sesión, en el caso de la sesión, por ejemplo, la información se mantiene mientras yo voy navegando entre páginas, y una vez que cierra el navegador, pues la información desaparece. Siempre permanece mientras yo vaya navegando entre páginas. Pero si yo quiero que la información se quede alojada en el navegador de forma permanente, para eso yo tengo que usar cookies, ¿no? Y la pregunta es de repente, ¿dónde se almacenan las cookies? Pues las cookies se almacenan, por ejemplo, si le damos clic derecho al navegador, nos vamos aquí donde dice aplicación y ven acá hay una sección que dice cookies, ¿no? Entonces las cookies siempre tienen un nombre, tienen un valor y tienen una fecha de expiración. Entonces cualquier cookie que tú vayas a crear siempre lo vas a encontrar en esta sección. Incluso se puede limpiar también. ¿Estamos? Así que eso es el uso para eso está el uso de las cookies. ¿Estamos? Luego, por otro lado, digamos, ojo, estoy mostrando las más comunes. Después hay un montón que eso, mientras ustedes vayan leyendo la documentación o haciendo ya un proyecto real, pues lo van a usar las demás, ¿no? Luego hay otro que es globals. Globals, ahora lo vamos a ver con un ejemplo a continuación. Globals es esta variable lo que nos ayuda es a tener prácticamente un acceso, nos va a permitir hacer referencia a todas las variables que están disponibles en el cual yo esté trabajando. ¿Estamos? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo y los demás también lo iremos viendo con otros ejemplos durante el curso. Ojo, estos son las más sencillas, las más comunes, por decir así. Hay un montón. ¿Estamos? Ustedes pueden darle una chequeada en la documentación. Estaremos dejando ahí también en la descripción del video para que ustedes puedan profundizar un poco más. ¿Estamos? Vamos a ver, vamos a crear un segundo archivo. Ahora vamos a trabajar con variables de ámbito global, ¿no? Y ahí vamos a hacer el uso de esto de acá. Entonces vamos a crear un segundo archivo. Vamos a crear dos y vamos a crear aquí de ámbito global. .php. ¿Estamos? Actualizamos aquí nuestro proyecto. Entramos aquí y vamos a hacer lo siguiente. ¿Estamos? Y aquí en esta parte del curso, pues vamos a prácticamente a profundizar un poco. Estamos acerca de las variables. Estamos básicamente las variables, pues simplemente son nombres. En el caso de PHP, por ejemplo, yo quiero crear una variable. Yo siempre tengo que colocar este símbolo, el símbolo del peso, ¿no? De los pesos. Y esto es la forma como se declara una variable. Yo aquí a esta variable le puedo asignar un nombre, por ejemplo 1, y aquí a la variable b le voy a asignar un valor del número 2. ¿Estamos? ¿Cómo sabemos pues cómo funciona el tema de asignación? Entonces para eso nosotros tenemos la parte de depuración, y aquí simplemente vamos a cliquear, se activa el modo depuración, pero siempre tenemos que colocarle un punto de interrupción. Vamos a darle aquí en depurar y le damos F5, ¿no? ¿Estamos? Fíjense que el navegador ni bien va a empezar a trabajar o ni bien va a empezar a leer las líneas, pues básicamente aquí digamos, este sería la primera línea que leería, que en este caso sería el 3. Pero mientras no pase esa línea, pues vas a ver aquí que en este lado la variable siempre dice que se está inicializando, está inicializada, pero no tiene aún ningún valor. Pero si yo avanzo un poquito con F11, como puedes ver ahí, con F11 pues básicamente ya al pasar la computadora, a pasar PHP esa línea, pues ese 1 ya se almacenó en la variable A. ¿Estamos? Y lo mismo va a pasar con la variable de B y automáticamente pues ahí termina la ejecución, ¿no? del ejercicio. Entonces podemos volver a repetir aquí, cliqueamos, actualizamos aquí en esta parte, vamos aquí, vemos que eso es lo que tiene la variable A, y si cliqueamos básicamente ya no se muestra, pero porque es la última línea que se está ejecutando. ¿Estamos? Vamos a continuar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, nos estamos adelantando un poco al curso, pero vamos a crear una función. ¿Estamos? Una función básicamente en PHP. Una función en PHP básicamente simplemente nos ayuda a organizar nuestro código, ¿no? Y solo son bloques. Son bloques que ayudan a organizar el código, como el que vamos a ver aquí. ¿Estamos? Por ejemplo, esta función sumar es un bloque en el cual yo voy a crear mi código y me va a permitir organizarlo. O sea, todo aquí va el código, pues aquí va
todo el código que se va a programar. Y yo a esta función yo lo puedo llamar, pues lo puedo llamar desde cualquier otro lado. En este caso lo estoy llamando desde el mismo archivo. ¿Estamos? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Lo que quiero mostrarles, ¿no? Que es cómo se manejan las variables de ámbito global. ¿Estamos? Por ejemplo, arriba tengo las variables, tengo A y B con sus respectivos valores. Y ahora voy a decir que la variable B va a tener un valor de A más B. ¿Estamos? Ese es el valor que estoy haciendo. O sea, por ejemplo, inicialmente A tiene el valor de 1, B tiene el valor de 2. Y cuando yo creo una función, que en este caso se llama sumar, yo quiero hacer que el valor de A, que vale 1, con el valor de B, que vale 2, que la suma de estos dos pues se almacene en el valor de B. ¿Estamos? Y esto es lo que se tendría que ejecutar. Vamos a verlo un poquito con la depuración, que eso es lo interesante. Vamos a cerrar esta parte de acá. Vamos a actualizar esto. Entramos a ámbito global. ¿Estamos? Por ejemplo, aquí ya tenemos un problema. ¿Estamos? Tenemos un problema porque estas variables que están aquí, estas variables, por ejemplo, que están aquí en esta parte, están en otro bloque. ¿Estamos? Eso es lo que también quiero mostrarlos. Por ejemplo, esta es mi función, pero las variables que están aquí son variables que pertenecen al bloque de esta función. No tienen, a pesar que tengan el mismo nombre, estas variables que están aquí en esta parte no son iguales con las que están aquí. ¿Estamos? Eso hay que tener muy en cuenta. ¿Estamos? Estas variables que son las mismas que están aquí, están en un bloque y estas variables no están en ese bloque. Por lo tanto, por eso es que el mismo PHP nos dice que la variable B no está definida. ¿Estamos? No está definida, por lo tanto, ni A tampoco está definido. Entonces, ¿cómo hacemos si nosotros queremos solucionar este tipo de problema? ¿Estamos? Para poder solucionarlo, porque la idea es que al final yo pueda mostrar, ya sea con echo o con print, yo pueda mostrar cuál es el contenido de cada variable. Por ejemplo, yo quiero mostrar al final cuál es la suma. Si nosotros miramos, según la secuencia del programa, A vale 1, B vale 2, y esto prácticamente es 1 y esto es 2. Al final B, el valor que obtendría sería 3. Pero como esto es un bloque diferente al que está aquí, pues no podría solucionar. Y aquí vamos a ver algo bien sencillo. ¿Estamos? Algo que tampoco no les mencioné en el video anterior, pero quiero escribirlo. Por ejemplo, si sabemos que son variables de bloques diferentes y queremos tener acceso de este bloque a las variables que están hacia afuera, lo que podemos usar en PHP es esta palabra global. Y esta palabra global, lo que voy a hacer es, voy a acompañarlo con las dos variables que yo estoy utilizando. ¿Estamos? Con esas variables que estoy agregándole aquí, básicamente a PHP le estoy diciendo, oye, te estoy dando una instrucción de que las variables A y B que voy a usar son de ámbito global. O sea que lo tenga en cuenta estas variables que están aquí. ¿Estamos? Vuelvo a repetir, cuando se usa global lo que hace a PHP le da una instrucción y le dice, hey, ten en cuenta las variables que estás usando son variables que están fuera de este bloque. ¿Estamos? Por ejemplo, si ahora la ejecutamos, automáticamente vamos a tener el valor de 3. Pero vamos a ver cómo la máquina lo hace, pues, paso a paso. ¿Estamos? Por ejemplo, aquí yo voy a depurar el código. ¿Estamos? Y vamos aquí. Voy a cliquear. Vamos a depurar esta parte. Actualizamos y vamos aquí. Veamos paso por paso. Por ejemplo, en la primera línea, pues A no tiene nada. Vamos a cliquear y, por ejemplo, A ya tiene el valor de 1. ¿Estamos? Ahora vamos al siguiente paso. Por ejemplo, no pasó todavía esa línea, pero B ya tiene el valor de 2. Significa que si yo paso el mouse encima aquí, tanto para A y para B, pues ya cada uno tiene su valor, lo cual sería la suma de 3. Entonces, bajamos un poco más y automáticamente no entró digamos, a la función, pero sí está llamando a la función aquí en esta parte. Y vamos a ejecutar una vez más. Y como está llamando a la función,
ahora está ingresando dentro. Está ingresando dentro, pero vamos a hacer que avance un poco más esta línea y ahora vamos a ver. Por ejemplo, como lo dijimos, como le dimos la instrucción a PHP que las variables que estoy haciendo referencia A y B quiero que sean global, o sea que detecte que esas variables que están afuera y los reconozca dentro de este bloque. Por eso es que cuando yo paso el mouse encima de A ya tiene 1 y paso el mouse sobre B ya tiene 2. Por lo tanto, aquí yo estoy sumando 1 más 2, lo cual me da 3. Por eso es que cuando yo quiero ejecutar, automáticamente al momento de imprimir, el valor de B es 3. Esta es una forma de ejecutar. Hay otra forma también. Por ejemplo, la otra forma es hacer lo siguiente, y eso es lo que habíamos visto en el archivo anterior, que existía algo que se llamaba globals. Si queríamos hacer lo mismo, nosotros tenemos que hacer lo siguiente, lo mismo que habíamos hecho hace un momento, pero usando las variables, ¿no? Globals. Y aquí yo voy a colocar, por ejemplo, B, coloco B igual, y básicamente voy a hacer esto. Por ejemplo, aquí A más B. Esta instrucción que estoy dando básicamente es lo mismo. Por eso es que en el concepto anterior que yo les explicaba, les decía que globals lo que hace referencia a todas las variables que están disponibles en el ámbito global. O sea, esta A básicamente es la variable que está aquí, la B es la variable que está aquí. Si nosotros ejecutamos, básicamente vamos a tener el mismo resultado. Por ejemplo, vamos a ir a la depuración, vamos a ejecutar la depuración, actualizamos y vamos a ver el mismo proceso. A tiene 1, B tiene 2, cliqueamos aquí y regresa a la función. Y si nosotros podemos apreciar, por ejemplo, incluso el editor nos muestra aquí, hay una sección que se llama las variables superglobales o las variables predefinidas, y aquí, pues, por ejemplo, en globals ustedes pueden ver que internamente ya ha almacenado tanto el valor de A como el valor de B. Es muy interesante esto. Veamos cuando avancemos más adelante el curso, vamos a ver que este editor es muy mágico, nos ayuda a entender muchas cosas. Y vamos a pasar esta línea y en las superglobales, y nuevamente volvemos a ingresar, pues ahí tenemos tanto el valor de A que 1 y B que tiene ya el valor de 3. Entonces volvemos a ejecutar aquí y nuevamente B tiene el mismo valor. Entonces ya con esto podemos ir poco a poco entendiendo cómo es que PHP ejecuta la secuencia de variables, cómo ejecuta línea tras línea. Nos vemos en el siguiente video, donde completaremos esta parte de variables viendo las variables estáticas y las variables que se manejan con llave.